Importante, algo que no esperábamos, pero pasó. Pero bueno, Dios es bueno, amén, hermanos. Toda obra para bien, toda obra para bien. Pasen los niños a su clase y los jovencitos ahora sí. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tenga me dice un amén. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bueno, vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude, amén. Amado Señor, te damos gracias por este privilegio inmerecido, Señor, que nos da de poder estar aquí en este lugar, de predicar tu palabra, Señor. Realmente no lo merecemos, a hombres tan falibles, imperfectos como nosotros, Señor, pero nos apoyamos en tu gracia, en tu misericordia, y clamamos, Señor, por esa misericordia, rogándote que nos ayudes, ya que tu palabra, Señor, es la única fuente de autoridad a la cual nos santifica. Ayúdame, Señor, a mí, ayuda a mis hermanos a poder entender y aplicar estos textos a la vida de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, este es el tema número 5, ¿verdad? Donde vamos texto por texto. Y el tema de hoy, arriba su Biblia dice la curación de un cojo, ¿verdad, hermanos? Así dice, pero analizando bien los textos, yo le puse por título: el propósito de la sanidad de un hombre paralítico. Porque hay un propósito por el cual este hombre fue sanado. Hemos estado, hermano, yendo a través de este libro. Ya llevamos algunas clases, algunos temas que hemos venido desarrollando en el libro de los Hechos. En el tema 1 hablamos, no sé si recuerdan, ¿verdad? Hablamos de esperando la promesa. Hablamos un poco sobre la introducción de este libro, expusimos a quién va dirigido, a Teófilo. Hablamos que nuestro Señor Jesucristo se les apareció por 40 días. Vimos la ascensión, y después de la ascensión los discípulos van a un lugar llamado Aposento Alto, donde están ahora ellos orando, están perseverando, esperando la promesa.
Y con esto enseñamos y vimos también que los discípulos ellos ya se le veían prioridades. Estuvimos enseñando que a un hijo de Dios, a un cristiano nacido de nuevo, pues una de las prioridades que va a tener pues son precisamente estas. Amén. En el tema 2, hermanos, estuvimos hablando que mientras los discípulos están en esa espera de la promesa, están orando, están perseverando, Pedro se levanta y comienza a hablar sobre la trágica muerte de Judas. Pedro cita las Escrituras exponiendo que era necesario que todo eso ocurriera, ya que las Escrituras lo decían, y más adelante vimos también la elección de Matías. En el tema 3 vimos que la promesa llega, el Espíritu Santo, que es en el capítulo 2. Vimos que el Espíritu Santo se manifiesta, se derrama, llega en una fiesta llamada Pentecostés. Y estuvimos hablando que la mayoría de los sucesos que ocurrieron en Pentecostés son muy parecidos a lo que ocurrió en Sinaí, donde el Señor le da a Moisés la ley. Es decir, cuando el Señor le da la ley a Moisés, hubo estruendo. En el día del Pentecostés también hubo un estruendo. El Señor le da la ley a Moisés en el día 50, después de la salida de Egipto, después de la Pascua. Lo mismo pasó en Pentecostés, esa fiesta Pentecostés, que quiere decir 50. El Señor no nos dio la ley, pero sí nos dio la iglesia, nos dio la apertura del Evangelio, y vemos también los primeros frutos, los primeros cristianos. Más adelante vimos que hubo algunos que se burlaban y acusaban a los discípulos que estaban borrachos, que era una reunión de borrachos, ya que estaban hablando en otras lenguas que se traducen como idiomas, y estuvimos hablando qué tipo de personas había en ese lugar. Pedro se levanta y explica que no están borrachos. Pedro da un mensaje cristocéntrico, y después de ese mensaje muchos se arrepienten y se bautizan como 3,000. Ese fue el primer sermón de Pedro. Y en el tema 4, que enseñó nuestro hermano William la semana pasada, habló sobre la vida de los primeros cristianos, es decir, después de que Pedro predicó y muchos se arrepintieron, ese arrepentimiento, hermano, en aquellos convertidos trajo, número 1, que perseveraban en la doctrina; número 2, que perseveraban en el partimiento del pan; número 3, que perseveraban en las oraciones; y número 4, que perseveraban en la comunión unos con otros. Ese arrepentimiento trajo ese fruto en la vida de los primeros cristianos. Con esto vemos, hermanos, que en estos capítulos la iglesia se encontraba, como ponen algunos eruditos, en su estado más infante, y como estaba en ese estado infante, la vemos pura, la vemos más pura esta iglesia. Estos primeros cristianos poseían una devoción a las cosas de Dios que pocas veces se ve en estos tiempos. Si usted analiza bien cada pasaje de la Escritura, si usted analiza la vida de ellos, puede ver que estos primeros cristianos, como era una iglesia infante, por lo tanto era más pura, y lo vemos también a los niños, ¿verdad? Cuando los niños son pequeños, son puros, ¿verdad? Bueno, con esto vemos que estos primeros cristianos tenían una tremenda devoción a las cosas del Señor, que rara vez en estos tiempos ya se ve. Esta iglesia era una iglesia que cumplía con sus deberes espirituales. Estos primeros cristianos perseveraban, estos primeros cristianos creyeron ante el mensaje de Pedro y se bautizaron haciendo pública su fe, y comenzaron ellos, hermanos, de una manera muy natural. No los tenían que presionar, no los tenían que acarrear, y ellos comenzaron a perseverar. Estos primeros cristianos anhelaban las Escrituras, querían escuchar las Escrituras, anhelaban estar en las reuniones, anhelaban aprender doctrina, querían estar en los cultos de oración, querían estar en comunión unos con otros. Y con esto vemos que todo cristiano que nace de nuevo, de una manera muy natural, va a tener tendrá que tener ese deseo por las Escrituras, por la oración y por estar en las reuniones, de una manera muy natural. Ahora, eso ya nuestro hermano William lo enseñó en la clase pasada, que fue del verso 42 al 47, ¿verdad? La vida de los primeros cristianos. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos 26 versículos? Bueno, vamos a ver el propósito de la sanidad de un cojo, la sanidad de un paralítico.
¿verdad? En este milagro, hermano, hubo un propósito, hubo un porqué. ¿Cómo podemos nosotros dividir estos versos? Bueno, del verso 1 al verso 5 vemos la escena, vemos la situación de este hombre. Del verso 6 al verso 11 vemos el milagro. Y del verso 12 al verso 26 vemos el mensaje que da Pedro, que es el segundo mensaje que da el apóstol Pedro. Entonces, número 1, del verso 1 al verso 5 vemos la situación de este hombre. Amén, ¿estamos ahí? 3:1 dice la palabra del Señor, del 1 al 5 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Amén. Ahora mire, hermano, a través de los años he escuchado sermones sobre estos pasajes, donde el énfasis, hermano, de estos pasajes es el milagro. He escuchado yo muchos sermones donde el predicador hace énfasis en el milagro y en este hombre paralítico. Muchos predicadores, y más, hermanos, los de esa ola de los de la super fe, ¿verdad? O esos predicadores que nada más predican de lo sobrenatural, toman este suceso enfatizando nada más el milagro y el don, nada más enfatizan eso. Abren las escrituras, leen la historia de este hombre, y lo único que enfatizan es eso, el milagro, y hablan del milagro, y hablan del que hizo milagro, y nada más es el enfoque de ellos en estos versos. Es decir, esos predicadores de la superfe enfocan solo el milagro, y no solamente enfocan el milagro, sino que también se enfocan en ellos mismos. Yo creo que usted lo ha notado, ¿verdad? Se enfocan en ellos mismos y a la persona que recibe tal milagro, y la pasan a decir testimonios y muchas cosas. Ahora, con esto no tengo yo la intención de decir que no hay milagros. No, Dios sigue haciendo milagros. ¿Ok? Dios sigue haciendo milagros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Dios sigue haciendo milagros. Más sin embargo, cuando analizamos estos versos, podemos ver claramente que el énfasis, aunque el título arriba en su Biblia dice la curación de un cojo o el milagro de este hombre cojo, la realidad es que Pedro, hermano, nosotros al leer todos los versos, él no tuvo la intención de que el centro de todos los pasajes sea el milagro o él, sino Cristo. Ese es el enfoque que él va a dar aquí en este suceso. Repito, nosotros al ver esto podemos pensar que el enfoque es la curación del cojo o el milagro, pero no es así. Realmente la intención de Pedro no es esa, no es el milagro, no es la persona, no es él, porque él dice: ¿qué estás mirándome a mí? El que lo hizo fue el Señor. Entonces, el enfoque que Pedro está poniendo en estos versos que vamos a analizar con mucho cuidado, no es el milagro, aunque creemos en los milagros. Amén, hermanos, porque Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, Dios se sigue glorificando por su misericordia. Mas sin embargo, el enfoque de estos versos es una sola persona, y esa persona se llama Jesucristo. Él es el enfoque. Él es el enfoque. Repito, con esto no tengo la intención de decir que no hay milagros. No, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue haciendo maravillas. Sin embargo, en todo sermón el centro tiene que ser Cristo. Cristo. Ahora, mire bien, lo último, hermano, que vimos en los contextos, es que dice la palabra del Señor que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y esta sanidad de este cojo, que fue muy notoria, fue una de ellas.
La narración de este suceso comienza con que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Cabe destacar también que al subir al templo a la hora novena de la oración para nosotros es como las 3 de la tarde. Yo no sé, ¿quién diría, verdad? ¿A qué vas a las 3 de la tarde a orar, hombre? Levántate a las 5 de la mañana, hermano. Dios nos escucha a cualquier hora, ¿eh? ¿Sí me entiende? Pues es bueno levantarse y lo primero que hacer es orar. Amén. Pero Dios nos escucha a cualquier hora. Cualquier hora nos escucha. Entonces cabe destacar que al subir al templo a la hora novena de la oración para nosotros es como las 3 de la tarde. Con esto vemos que este pasaje nos deja ver varias cosas. Número uno, que a pesar de que los apóstoles tenían ya sus actividades como iglesia, porque ya habían nacido la iglesia, todavía ellos subían al templo. Todavía subían al templo. Número dos, atendían a uno de los horarios que el templo ponía. Y número tres, ellos tenían esa costumbre. Tenían esa costumbre. Ahora mire bien, algunos comentaristas eruditos interpretan que esto de subir al templo nos muestra que como que quizás todavía a ellos les costaba, hermano, dejar ciertas costumbres que ellos tenían como judíos. Es decir, esta primera iglesia, a pesar de que ya sabía que la salvación viene a través de Jesucristo, esta primera iglesia, a pesar de que ya sabía que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, y Pedro ya dio su primer sermón, como que todavía les costaba a ellos hacer una separación entre sus costumbres como judíos. Tenemos que recordar también que en Hechos capítulo 10, versículo 14, es un tema que vamos a abordar más adelante. No sé si me toque a mí, o le toque al hermano William, o le toque al hermano Rubén, no sé. Bueno, cuando Pedro es mandado a llamar a un centurión gentil, el Señor hace que Pedro entre en un éxtasis y le dice: mata y come. Ya habían pasado algunos años ahí. Pedro todavía no entendía que el evangelio era también para los gentiles. Les costó, hermano, no crea que fue fácil, les costó. ¿Qué le dijo Pedro al Señor en esa experiencia? ¿O qué le dijo el Señor a Pedro en esa experiencia? Mata y come. ¿Qué contestación da Pedro? Nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Así que vemos aquí, vemos que los apóstoles todavía les costaba entender que el evangelio era para todos. Pero también vemos, hermanos, que el Señor, hermanos, a ellos les fue teniendo mucha paciencia. Porque quiero que sepa que el Señor nos tiene mucha paciencia a nosotros. Nos tiene mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia. Pero mucha paciencia nos tiene el Señor. Ahora, como sea, hermano, el texto hace mención que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración. La frase subían juntos a la hora de la oración indica que ellos acostumbraban a subir al templo a orar. Tenían el hábito de ir a esa reunión de oración. Tenían el hábito de tomar ese tiempo, apartarlo, dedicarlo a esa hora de la oración. Quizás, hermano, hacían a un lado ciertas actividades que podían esperar e iban a esa hora de la oración. En el templo había 3 horarios. Por ejemplo, desde 6 de la mañana a las 9 era la hora tercera, de las 12 del mediodía a las 3 era la hora sexta, y de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde era la hora novena, y aparte había otros horarios que no estaban incluidos, pero había tiempo para que cualquiera que quisiera orar podía ir, hermano. Podía ir. ¿Qué podemos aprender de esto nosotros? Aprendemos que la iglesia tiene que atender los cultos de oración. Necesitamos orar congregacionalmente. Los cultos de oración o los cultos congregacionales, hermanos, son importantes. Son importantes, son necesarios. Eso lo he dicho antes, ¿verdad? Un predicador de sana doctrina dice que quieres ver qué tan espiritual es una iglesia, ver los cultos de oración y mira cuántas van. Y no es que nosotros los queremos ver, hermano. Ay, me quieren ver. Ay, me quieren mirar para ver si... No es eso. No es eso. La iglesia oraba como congregación. Están todos callados, pero la iglesia oraba como congregación. Amén. Entonces en el templo había 3 horarios para quien quisiera atender los tiempos de oración podía ir. David en el Salmo 55:16 decía: en cuanto a mí, a Dios clamaré,
y Jehová me salvará tarde, mañana y mediodía. Oraré y clamaré 3 veces. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No es de que le vino la prueba y se puso a orar rápidamente. No, ahora voy a orar más. No, no es eso. Lo solía hacer. Porque puede ser que de repente nos venga una prueba, ahora sí voy a orar. Y no tiene que ser así. Tenemos que estar constantemente atendiendo los cultos de oración y tenemos que estar orando. Entonces, lo primero que nos deja ver el texto, hermano, es que Pedro y Juan iban a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, la de la oración, es decir, oraban, ellos oraban, clamaban, rogaban, sabían que necesitaban orar. Repito, la oración congregacional es necesaria e importante, la oración es un mandato. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La traducción en lenguaje actual dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Necesitamos al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el primer texto? Vemos que Pedro y Juan subían al templo a orar. Era gente que atendía la oración. Sabían ellos que necesitaban orar. Ahora, aunque este capítulo, hermano, aunque en este capítulo 3 vemos nosotros un hermoso testimonio de cómo un hombre fue salvo y fue sano, porque recibió las dos cosas, fue sano y fue salvo. El texto 2, lo primero que comienza es con un triste testimonio de cómo se encontraba este hombre, que los textos hacen mención de él. ¿De quién va a hablar? De un hombre cojo. Es un triste testimonio cómo empieza, pero acaba siendo un testimonio hermoso. ¿De quién va a hablar? De un hombre cojo, de un hombre que era conocido por su condición, de un hombre que no pasaba desapercibido, de un hombre que por su condición no podía entrar al templo. Mire bien, él no podía entrar al templo, de un hombre que llevaba paralítico desde que nació, dice el verso 2. Vamos ahí. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es decir, en este verso, hermano, aparece en escena este paralítico. Aparece en escena esta persona que tiene una deficiencia. ¿Quién era? Repito, es un hombre paralítico, es un hombre cojo. Es alguien que vivía de las limosnas. Es alguien que no se podía valerse por sí mismo. Es más, lo tendrían que llevar cada día, diario lo tendrían que llevar. Dependía de las personas. La vida de este paralítico no era fácil, donde llevaba 40 años, toda su vida. Este hombre nació en ese estado. Qué difícil ha de ser eso, hermano, ¿verdad? El verso dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Es decir, esto habla de que este hombre era conocido y seguramente lo ponían a la puerta del templo como una estrategia, ya que después, mire bien, de que la gente saliera de la oración, se supone que iban a salir con misericordia. Se supone que iban a salir con deseos de agradar a Dios. Se supone que iban a salir llenos de bondad, y seguramente este hombre decía, la gente que viene al templo y cuando sale del templo, seguramente salen con un corazón generoso, con un corazón sensible, con un corazón lleno de misericordia, por lo tanto, me van a dar algo a mí. Porque, hermanos, ¿cómo salimos nosotros de las reuniones? Yo pienso que tenemos que salir, ¿verdad? Oh, el Señor me habló hoy, bendecidos. Bendecidos, el Señor nos habló, el Señor me reprendió, bien que me lo merecía. El Señor me consoló, el Señor me dio su palabra. Así tenemos que salir con esa actitud, amén. Verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.
Y este hombre, en cuanto vio a los apóstoles, miren bien, como ponen algunos comentaristas, que lo más seguro es que no sabía el nombre de ellos, les habló rogando, les rogaba que le diesen limosna. Este hombre, repito, quizá no sabía cómo se llamaban los apóstoles, pero él, hermano, les rogaba. ¿Cómo les habrá dicho, hermanos? No sé, ¿verdad? Pero les rogaba. Quizá, como ponen estos comentaristas, no sabían el nombre de ellos, porque a ese templo iba mucha gente, hermano. El templo, todos los judíos giraban alrededor del templo. El templo era un lugar muy importante. Y dice que les rogaba, repito, quizá no sabía el nombre de ellos, pero les rogaba. ¿Qué le decía? No sé, ¿verdad? ¡Hey, tú! De la camisa, de la chamarra verde, tú, sí, tú. Del suéter gris, tú, a ti te estoy hablando. Le rogaba tanto que dice el verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Si este hombre cojo, al rogarle a los apóstoles, logró llamar la atención de ellos pensando que le iban a dar dinero. Por lo tanto, este hombre estaba atentamente esperando, hermano, que iba a recibir algo de ellos. Quizá este hombre decía dentro de sí, ya salió algo para el día de hoy, ¿verdad? Así como cuando uno va a una tienda, hermano, ya hay vagabundos, ¿verdad? Y tienen un letrero y de repente se te quedan viendo así, ¿no? Y si tú te le quedas viendo, se te quedan viendo nada más y están ahí, si ya salió algo, no, ¿verdad? Bueno, algo parecido, ¿no? Y más como que si metes la mano ahí, se acercan y te están viendo. Bueno, algo muy parecido, ¿no? Verso 5. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mire bien. Como decir, algo me van a dar, ¿verdad? Algo va a caer el día de hoy. El día de hoy, algo salió para comer. Este hombre, hermano, se conformaba solo con un poco. Y al ser conocido, fíjese bien, está en la puerta del templo. El templo es importante, ¿ok? Para los judíos. Todo giraba alrededor del templo. Y al estar en el templo, seguramente, hermano, sabía él que muchos habían sido sanados por el Señor Jesús. Y él no. Porque estaba en el templo. Seguramente. ¿Por qué? Porque Dios tiene su tiempo. Dios sabe cómo. Dios sabe cuándo. Dios sabe qué hacer. Dios tiene su tiempo. El Señor Jesús fue al templo. Seguramente lo vio, seguramente escuchó de Él. Toda su vida, hermano, casi toda su vida Él en ese pórtico. Repito, el templo, hermano, no era cualquier lugar en ese tiempo. Todo giraba alrededor del templo. Los sacerdotes, los escribas, la crema innata, fariseica, ahí estaban, hermano. Mucha gente iba al templo. Seguramente escuchó un día hablar de Jesús, pero no fue sanado. Repito, ¿por qué? Porque Dios tiene su tiempo y Dios sabe cómo. Amén. Dios tiene su tiempo. Verso 6. ¿Estamos ahí? Mas Pedro dijo, ¿qué está esperando él? Que le den algo, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo Pedro? No tengo dinero. No tengo plata ni oro. Como decir, yo esperaba recibir algo de dinero para comer y me dicen ellos que están igual que yo, no tienen dinero, hombre. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, y enfatiza Pedro, de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué regalo, hermano? ¿Qué regalo le dio? Él esperaba recibir algo temporal y el Señor le dio algo, hermano, eterno, que fue la salvación. Porque quiero que sepa que aquí le está dando la salvación. Miren, el propósito de este milagro era para respaldar el mensaje que los apóstoles estaban propagando. Ya que este hombre, siendo paralítico por 40 años y llevándolo al templo, era imposible
que no hubiera escuchado de nuestro Señor Jesús. Era imposible eso. ¿Qué vemos? Repito, vemos que Dios tiene su tiempo, tiene sus maneras de hacer las cosas. ¿Qué más vemos? Vemos que los milagros en la Escritura tienen un propósito. Porque no a todos el Señor Jesús sanó tampoco. ¿Recuerda Pablo? Entonces vemos un propósito aquí. Entonces, ¿qué más vemos? Vemos que los milagros en la Escritura tienen un propósito, y el propósito era que todo lo que estaba sucediendo aquí en este milagro, todo eso no apuntaba al milagro, no apuntaba a Pedro, no apuntaba al hombre, no apuntaba a lo sobrenatural, no apuntaba a lo de la superfe, apuntaba a Cristo. Este milagro apunta a Cristo. Isaías 35:6 dice que cuando viniera el Mesías, el cojo saltaría como un ciervo. Y fue lo que hizo este hombre. Los apóstoles estaban predicando al Mesías. Y luego ahorita va a ver el sermón que les dan. Repito, este milagro apuntaba a Cristo. Número 2, el milagro, del verso 6 al verso 11. ¿Vamos ahí? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro, es decir, no soltaba a Pedro y a Juan, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. ¡Qué milagro, hermanos! Ahora mire bien, este milagro fue algo instantáneo. Fíjese bien, fue algo instantáneo. Lo que el Señor Jesucristo le da a este hombre a través de Pedro es algo más valioso que el oro y que la plata. Lo sana, le da gozo, le ordena que camine donde no ocupó terapias, le ordena que camine donde los tendones comenzaron a fluir, le ordena que camine donde después de 40 años sus piernas recobraron fuerza, salta, anda, alaba a Dios, vino fuerza, coordinación, gratitud, pero sobre todo recibió la salvación. Dice el verso 6, mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, dice bien, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Ahora, note que el texto dice: al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Al momento. ¿Sí me explico, hermano? Fue un milagro innegable. No es, hermano, que se paró, como los milagreros de hoy que engañan mucho, que se paró y que da sus pasitos y que agárralo. No, esto no fue así. Esto no fue así. Esto no fue así, hermano. Este milagro fue instantáneo. Este hombre agarró a Pedro y no lo soltaba y andaba alabando a Dios. Paralítico por 40 años, los tendones dormidos o muertos reaccionaron en ese momento. Hermano, si uno, por ejemplo, se lastima, ¿qué necesita uno? Terapias. Pastor, ore por mí, ¿verdad? Y nosotros seguimos creyendo en los milagros, hermano. Pero uno a veces se ocupa que terapias, una bota, ¿verdad? Caminar poco a poco. Pero este paralítico no. En ese instante comenzó a saltar. Este hombre saltó por primera vez en su vida y comenzó a alabar a Dios. Ahora mire bien, los milagros que vemos en el libro de los Hechos fueron como este tipo de milagros.
Eso yo lo quiero enfatizar. Los milagros que vemos en el libro de los Hechos fueron como este tipo de milagros, visibles, palpables, innegables. Esto sucedió. Estos milagros no eran milagros como dolores de cabeza, hermano.